Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a conocer ahora es cuáles son los destinos que un importador le puede dar a su mercadería. Es decir, una vez que la mercadería arribó al territorio aduanero argentino, le tiene que dar un destino. Esos destinos pueden ser definitivos o suspensivos. Definitivos son aquellos destinos, aquella destinación por la cual la mercadería va a ingresar al territorio aduanero y va a permanecer en el mismo por tiempo indeterminado. Es decir, vino para quedarse. Hay una sola destinación definitiva y es la importación para consumo. En cambio, las destinaciones suspensivas son aquellas destinaciones por las cuales la mercadería va a ingresar por un tiempo determinado para cumplir una finalidad específica y al vencimiento del plazo otorgado, la misma debe ser reexportada para consumo, es decir, que deben retornar al exterior. ¿Estamos? Luego, el Código Aduanero admite excepciones y permite que muchas de esas destinaciones suspensivas terminen siendo definitivas. ¿Estamos? Hay tres tipos de destinaciones suspensivas. La primera de todas, admisión o importación temporal, la cual puede ser mercaderías que va a permanecer en el mismo estado, así que no cambia su estado. Por ejemplo, mercadería que viene para una feria, una exposición, para un análisis, para un ensayo, mercadería que entra para una competencia deportiva, para un evento artístico, etcétera. ¿Estamos? O bien mercadería que puede ser elementos de decoración o vestuarios de compañías de teatros, de circo, también ingresa por un régimen de importación temporal sin transformación. O por último, un bien de capital, una máquina, por ejemplo, una máquina envasadora, que no va a cambiar su estado, pero sí va a ser afectado un proceso económico para generar otro tipo de producto. ¿Estamos? Pero en definitiva, no cambia de estado. Otra modalidad de la importación temporal puede ser con transformación, es decir, que su mercadería va a tener una transformación, va a haber un cambio eh, de partida arancelaria, un salto de posición arancelaria. ¿Cómo es esto? Puede ser mercadería que se importa insumos, materias primas, partes o piezas, envases o embalajes, materiales auxiliares, todo para ser sometido a un proceso de transformación, elaboración, mezcla, perfeccionamiento activo, que en definitiva me arroja un nuevo producto resultante y ese producto resultante va a tener esa transformación realizada, es decir, una posición arancelaria distinta a cómo ingresaron los insumos a las materias primas, las partes de las piezas. Un ejemplo que grafica esto sería lo que hace la empresa Arcor. Ustedes saben que Arcor exporta los bonobón a más de 20, a más de 20 países y lo que hace Arcor es importar, por ejemplo, el chocolate, el cacao, el aceite de cacao, el azúcar de distintos países, que puede ser Centroamérica, que puede ser África o bien el azúcar de Brasil. Aquí se mezcla o con el azúcar de Argentina o con nuestra leche y de esa mezcla, de esa bate chocolate, sale el bonobón como producto final. Obviamente el bonobón es una golosina, es un producto alimenticio que se exporta. Y cuando se exporta se cancela la importación temporal de todos los insumos, materias primas, partes o piezas que hemos visto. ¿Estamos? Las destinaciones suspensivas no tienen, ¿cómo es? Obligaciones, no generan obligaciones tributarias para el importador. ¿Estamos? Entonces, acabamos de ver la primera, destinación suspensiva, importación temporal sin transformación o con transformación. ¿Estamos? El plazo de permanencia por el régimen de transformación industrial o de perfeccionamiento activo es de un año con una prórroga de un año más. Bien. Luego tenemos la destinación suspensiva de tránsito, de exportación, de importación, es decir, aquella destinación por la cual la mercadería extranjera que arriba al territorio de la Unión Argentina, al territorio de la Unión Argentina y que no tiene libre circulación, para que pueda llegar, por ejemplo, a Córdoba, donde el importador va a estar radicado, donde tiene su jurisdicción, donde tiene su aduana, su despachante, su agente de transporte, Banco Nación, tiene todo. Entonces, él quiere trabajar por su propia provincia, por su propia ciudad. Entonces, ¿cómo hace para traer esta mercadería extranjera que no tiene libre circulación, que arribó al territorio aduanero, por ejemplo, a una de las terminales portuarias en Buenos Aires, o está en una terminal terrestre en frontera, o está en el aeropuerto internacional de Ezeiza? ¿Cómo hace para que llegue a Córdoba? Bueno, la única forma es hacerlo a través de la destinación suspensiva de tránsito de importación.
¿Estamos? Entonces, con esa destinación permite la circulación a lo largo y a lo ancho del territorio de la Unión Argentina para dirigirse hacia una aduana del interior donde será sometida a alguna de las destinaciones autorizadas. ¿Estamos? Y luego tenemos la destinación suspensiva de depósito de almacenamiento, que es también un claro beneficio para el importador, en el cual le va a permitir que la mercadería que ingresó a un depósito fiscal para permanecer dentro del mismo bajo el régimen de depósito provisorio de importación durante 15 días hábiles o 25 días hábiles se solicita ignorando contenido, al vencimiento del plazo o durante la vigencia del mismo, una de las posibilidades que tiene el importador es destinarla definitivamente o destinarla suspensivamente. Le quedan dos, a importación temporal, con transformación, sin transformación, o tránsito de importación. O bien la destina definitivamente, o bien la puede reembarcar hacia el exterior en caso de haberla vendido. La puede vender, claro, la puede vender al exterior sin nacionalizarla, sin pagar los tributos, y entonces en ese caso la operación que corresponde realizar es un reembarco. O bien la puede vender al mercado doméstico internamente sin nacionalizarla, haciendo una operación de transferencia. Esa transferencia tiene que ser hacia otro importador inscrito y habilitado dentro de los registros especiales de la aduana y al solo efecto de ser importada definitivamente. Y de última, la última opción que tiene un importador es hacer el abandono de la mercadería a favor del Estado. Estamos, fíjense, todas las opciones que tiene un importador a diferencia de lo que puede tener un exportador. En un exportador, como vimos, o egresa la mercadería del territorio aduanero, es decir, la exporta, o bien la restituye a plaza, no le queda otra opción. En cambio, aquí, fíjense, le puede dar una destinación definitiva, le puede dar alguna de las otras dos destinaciones suspensivas, la puede vender al exterior y la reembarca, la puede vender internamente sin nacionalizarla, hacer una transferencia, o bien tiene hasta la opción de hacer un abandono a favor del Estado. ¿Estamos? Entonces ahí acabamos de ver las tres destinaciones suspensivas. Bien, entonces, destinación definitiva, destinación suspensiva. Eh, ese es los destinos que le puede dar un importador a la mercadería. ¿Estamos? La diferencia entre las destinaciones, las definitivas, generan hecho imponible, es decir, es el acto que genera el nacimiento de la obligación tributaria. Por lo tanto, al importador le surgen obligaciones tributarias. Tienen que pagar todos los tributos que graban una importación para consumo y también tiene que decir, no solamente paga impuesto al comercio exterior, aranceles o derecho de importación, sino también va a pagar tasas que no tienen nada que ver con los impuestos, siendo la más famosa la tasa estadística. Tienen que pagar impuestos interiores nacionales, es decir, el más importante de todo, el impuesto al valor agregado, el IVA general del 21%, y también, si la mercadería viene para ser revendida o comercializada en el mercado interno, el importador tendrá que afrontar unos regímenes de percepción. Un IVA adicional al IVA general de un 20%, un anticipo de impuesto a las ganancias del 6% y también todo en el mismo momento, casi en dólares por el mismo precio, también tienen que pagar impuestos provinciales al momento de la importación, siendo el impuesto más importante de las administraciones tributarias provinciales ingresos brutos, que es un anticipo también, opera como un pago a cuenta de un 3%. Entonces, fíjense, estamos hablando de lo más variopinto del sistema tributario argentino que hay que pagar cash y en dólares previo a la oficialización del despacho de importación o declaración jurada de importación. Entonces, derechos de importación, tasa estadística, IVA general del 21. Si es para revender o comercializar en el mercado interno, IVA adicional del 20, anticipo de ganancia del 6 e ingresos brutos del 3%. Y también existe otro impuesto que no alcanza todas las mercaderías, que solamente grava al impuesto al consumo de bienes suntuarios o lujosos. Estamos hablando de la ley de impuestos internos que dice que cuando se importa mercadería que es objeto de impuesto, es una nómina, mercadería reducida, una lista reducida, entre las que se encuentran como bien suntuario lujoso, como dice esta ley que de la década del 30 del siglo pasado, tenemos las joyas, pero hoy, digamos, esos bienes que eran suntuarios lujosos son bienes de consumo. Pero bueno, ahí graban los autos, los celulares, los neumáticos, los alcoholes, es decir, cigarrillos, también todo lo que tiene que ver con agua mineral. ¿Estamos? Entonces también hay que pagar impuestos internos
que es una categoría más de los impuestos interiores. Si la mercadería que estamos importando está alcanzada con impuestos internos, también tenemos que sumarla a la nómina, a la lista de todos los impuestos que hay que abonar al momento de una importación para consumo.